6 de febrero de 1862. Fort Henry, Tennessee. Las tropas confederadas observan con nerviosismo cómo el río Tennessee crece con fuerza anómala. Las lluvias han sido intensas, pero lo que ocurre va más allá de lo natural. El fuerte, construido para resistir ataques terrestres, se hunde lentamente en barro. Las estructuras tiemblan. El agua invade trincheras antes de que los cañones enemigos disparen una sola vez. En medio del caos, los soldados reportan haber visto brumas espesas avanzar contra el viento. Niebla con forma, movimiento sin causa. Algunos dicen que escucharon voces en esa bruma, o susurros, o llantos que no eran humanos. El ataque de la Unión fue rápido, sí, pero muchos oficiales confederados aún hoy sostienen que el fuerte ya estaba perdido antes del primer cañonazo, como si una fuerza silenciosa hubiera debilitado la defensa desde dentro. Las aguas del río subieron 4 metros en una noche, la pólvora se humedeció, las armas fallaron, las comunicaciones se cortaron. Un capitán afirmó que parecía que el fuerte se rendía solo. Los pocos registros salvados de ese día muestran anotaciones tachadas, horarios erráticos, y menciones breves a luces en la niebla vistas antes del amanecer. Una batalla que no se luchó, una fortaleza vencida por algo más que lluvia. Un diario personal recuperado años después del conflicto, escrito por un soldado de la Unión, relataba una escena extraña. Afirmaba haber visto figuras humanas salir del bosque antes del combate, y luego desvanecerse sin dejar huella. Otros informes hablaban de un zumbido bajo constante en las noches previas a la batalla, como si el aire vibrara, como si hubiera algo suspendido sobre el fuerte, algo que no se veía, pero se sentía. Algunos oficiales pidieron investigar esos fenómenos, pero las páginas posteriores en sus archivos fueron arrancadas. Sus nombres nunca volvieron a aparecer en los registros de guerra, como si hubieran tocado algo que debía seguir dormido. Durante la retirada, varios soldados heridos aseguraron que la bruma que los rodeó no era natural. Uno dijo que era cálida al tacto, otro que olía a ozono, como el aire tras una descarga eléctrica. Un médico de campaña describió una desorientación colectiva, soldados que olvidaban su nombre, que no reconocían el rostro de sus compañeros, que hablaban en sueños en idiomas que nadie entendía. Una enfermera escribió que, por momentos, sentía que alguien caminaba a su lado aunque estuviera sola, y que las lámparas temblaban en su tienda cuando esa sensación aparecía, como si la niebla llevara dentro algo que la observaba desde otro plano. En 1893, un historiador militar buscó reconstruir los detalles de la batalla. Visitó Fort Henry, escarbó archivos, pero encontró una laguna, días enteros sin registros, reportes oficiales que terminaban abruptamente. Un coronel retirado le dijo en privado que había órdenes de no hablar del fenómeno de la niebla, que era mejor atribuirlo todo a la lluvia y al barro, que había cosas que el ejército no podía explicar, ni permitir que se recordaran. Ese historiador desapareció en 1895 durante una segunda visita al río Tennessee. Solo se halló su diario abierto sobre una roca. La última frase escrita decía: "La niebla volvió. Esta vez, me reconoció". Los pocos relojes que funcionaban entre los oficiales del fuerte comenzaron a fallar al mismo tiempo. No se atrasaban ni se adelantaban, giraban sin sentido, como si el tiempo hubiera perdido dirección. Un teniente relató que vivió la misma hora 3 veces, que los sonidos del exterior se repetían en bucle, que el disparo de un cañón se escuchaba antes de ser ordenado, como si los minutos hubieran perdido su secuencia. Los mensajeros entre posiciones llegaban antes de haber salido, las órdenes eran recibidas antes de haber sido escritas, y en medio de esa confusión, la niebla lo cubría todo, como una red sin forma, atrapando el presente. Los caballos comenzaron a comportarse de forma errática 2 días antes del ataque. Se negaban a cruzar ciertas zonas del fuerte, se agrupaban sin moverse, mirando hacia la espesura como si vieran algo que los humanos no podían. Un sargento apuntó que los perros aullaban en dirección al río cada madrugada, siempre a la misma hora. Cuando se intentaba calmarlos, mordían o huían sin mirar atrás. Era como si olieran un depredador invisible.
Un veterinario militar fue testigo de cómo una yegua se desplomó sin causa aparente. Al abrirla en busca de enfermedad, encontró el corazón completamente calcinado, pero sin rastros de fuego ni daño externo. Aquello desafiaba toda lógica médica. Varios soldados afirmaron haber visto, durante la madrugada del 6 de febrero, una silueta oscura moviéndose entre las nubes. No tenía forma definida, a veces parecía alargada, otras triangular, siempre enorme, siempre sin sonido. Uno de ellos dibujó lo que vio en un trozo de papel. Era una figura que cubría estrellas, que flotaba sin moverse, que proyectaba una sombra sobre el río. Aunque no había luna esa noche, otros hablaban de pulsos de luz roja que surgían de la niebla en dirección al cielo, como si desde allí se extrajera algo, como si alguien o algo estuviera tomando medidas, o recogiendo lo que vino a buscar desde otra dimensión. Cuando Fort Henry fue evacuado, no hubo celebraciones, ni gritos de victoria, solo un silencio pesado, espeso. Los soldados que sobrevivieron no hablaban del enemigo, sino de lo que ocurrió antes de que llegaran los cañones. Un comandante dijo en privado: rendimos el fuerte a algo más que al norte, lo entregamos porque no podíamos mantenerlo vivo. Algunos de los soldados ni siquiera recuerdan haber disparado, solo haber esperado y huido. El agua retrocedió al día siguiente, el barro se secó en horas, y la bruma desapareció con el amanecer, como si solo hubiera estado allí para presenciar, para intervenir, para dejar su huella sin dejarse ver del todo. Décadas después, arqueólogos e historiadores volvieron a Fort Henry, pero encontraron un terreno diferente, magnetizado, inestable. Las brújulas fallaban, las grabadoras captaban zumbidos, y los equipos electrónicos se apagaban sin razón. Intentaron excavar, pero los aparatos de detección se volvían locos. Registraban vacíos donde había roca, y sólidos donde solo había barro, como si el suelo mismo jugara con las leyes de la materia. Un técnico aseguró que, al bajar su linterna a una zanja, vio una figura en el fondo. No era un soldado, no era un animal, era una sombra con ojos, y cuando alzó la linterna, ya no estaba. Algunos documentos desclasificados en 1987 revelaron que Fort Henry fue objeto de vigilancia militar incluso después de su destrucción, que satélites y aviones espía sobrevolaban la zona sin motivos públicos. Un informe sin firmar mencionaba actividad residual en la región. Otro hablaba de variaciones energéticas incompatibles con actividad humana, pero todos estaban incompletos, borrados parcialmente, como si alguien solo quisiera que supiéramos un poco. Algunos creen que Fort Henry fue el escenario de un experimento, otros, que fue una zona de contacto, pero hay quienes piensan que no fue un fenómeno externo, sino una grieta, un desgarro temporal que aún sangra historia. Cada cierto número de años, viajeros y locales reportan lo mismo: una niebla súbita, un frío que no corresponde al clima, una sensación de desorientación y vigilancia, siempre en la misma área, siempre sin explicación. Un pescador aseguró que su barca no avanzaba aunque remaba con fuerza, que el río se había vuelto viscoso, que escuchó pasos en el agua sin ver a nadie, y que, al llegar a la orilla, el reloj marcaba una hora que no podía ser. Otros hablan de sueños compartidos, de voces idénticas susurradas en diferentes casas, de niños que señalan la niebla diciendo «ya viene otra vez», como si algo en Fort Henry aún tuviera asuntos pendientes con este mundo. La historia oficial dice que Fort Henry cayó por la lluvia, el barro y los errores tácticos, pero quienes estuvieron allí cuentan otra versión. Hablan de presencias, de luces, de fuerzas que no obedecen ni a norte ni a sur. Dicen que la verdadera batalla no fue entre hombres, sino entre realidades, que aquella noche, algo se deslizó por la grieta de lo imposible y mostró que la guerra más peligrosa no siempre deja cadáveres visibles, porque a veces, el enemigo no dispara, no camina, no grita, solo observa, espera, y deja marcas que la historia no puede borrar. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.